Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de la UJN. Bienvenidos sean ustedes una vez más a otro de los vídeos de nuestro canal, ¿verdad? En esta ocasión vamos a continuar con el último tema de lo que es la geometría de círculos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo realizar cálculos de segmentos de cuerda en círculos, ya que en la sección anterior, pues nosotros ya definimos lo que era una cuerda y aprendimos a calcular el ángulo central cuando las cuerdas se interceptan entre sí en la parte interna de un círculo, como también cuando las cuerdas se intersectan en la parte exterior del círculo. Pero estamos hablando de ángulos y arcos. En esta ocasión, pues vamos a estudiar los principios y teoremas de cómo calcular esas longitudes cuando esas cuerdas se interceptan adentro, es decir, cuál sería la longitud de la cuerda AE y EB, como también de CE y ED, tal como se puede ver en esta figura. Y al mismo tiempo, cuando tenemos intercepciones secantes y tangentes en la parte externa del círculo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es la definición de qué es un segmento de cuerda. Entonces, la definición nos dice que cuando dos cuerdas se interceptan en el interior del círculo, es lo que estamos viendo, la cuerda de A hasta AE y ED, o sea, esta línea verde de A hasta B y de C hasta D. Cada cuerda es dividido en dos segmentos que se le conoce con el nombre de segmentos de cuerda. ¿Por qué? Esta diagonal es un segmento y esta diagonal es el otro segmento en la parte interna del círculo. Ahora, ¿qué nos está diciendo el teorema? Muy importante, muy sencillo. Nos dice que si dos cuerdas se interceptan en el interior de un círculo, entonces el producto de las longitudes de los segmentos de una cuerda es igual al producto de los segmentos de la otra cuerda. Vean ustedes, tenemos el círculo y tenemos el segmento AB y entre ellos se intercepta en un punto E. En ningún momento se dice que van a ser congruentes porque solo hay una intercepción, no necesariamente tienen que estar a la mitad. Pero lo que este teorema que básicamente nos está diciendo esta formulita es que la intercepción del segmento AE multiplicado por el segmento EB va a ser equivalente a la multiplicación del segmento EC con el segmento ED. Punto. Es decir, el producto de este segmento por el producto de este segmento va a ser igual al producto de este segmento por el otro pedazo de este segmento. Ni más ni menos. Es decir, EA por EB igual a S por ED. De lo más sencillo. Imagínense que de A a E vida 4 y de E a B vida 2, entonces el producto de 4 por 2 debe ser igual a S que mida 4 y ED mida 2, o sea, el producto de 4 por 2, que en todos casos sería 8. Ahorita pues solo estamos dando una pequeña reseña teórica de lo que es este segmento o estos teoremas, ¿verdad? Posteriormente, más adelantito, vamos a hacer unos ejemplos que involucran los segmentos de cuerda internos y los externos, que es lo que le llamaríamos segmentos de cuerda secantes. Y la pregunta es, ¿qué es un segmento secante? Se supone que es un segmento que contiene la cuerda de un círculo y tiene exactamente punto terminal afuera del círculo. Es decir, ven ustedes que aquí tengo la parte EA y la parte EC. Bueno, ese y EA, ese pico que está fuera del círculo, viene siendo el segmento secante. Bueno, y la parte externa del segmento es lo que le llamamos segmento externo. ¿Cuál es la diferencia entre esta figura con la otra? Como ustedes pueden notar, en esta figura los segmentos de la cuerda permanecen totalmente adentro del círculo, mientras que en el otro el segmento viene desde adentro del círculo hacia afuera y este espacio que te genera acá es lo que nosotros le conocemos con nombre de segmento externo, que en la sección anterior nosotros aprendimos a calcular la medida de los arcos. Recuerde que el ángulo externo sería este, BD sería el arco mayor
hace el arco menor. Y recordemos el principio de ese teorema, que el ángulo externo era la mitad de la diferencia del arco mayor menos el arco menor. Pero es cuando estamos hablando de ángulos. Pero en esta ocasión no estamos hablando de ángulos, vamos a hablar de las longitudes de esos segmentos. ¿Qué nos dice? Si dos segmentos secantes comparten el mismo punto terminal afuera del círculo, o sea, en este punto E, entonces el producto del segmento secante y su segmento externo es equivalente al producto del otro segmento secante sobre otro externo. ¿Qué significa? Significa que este segmento EA lo voy a multiplicar por EB, es decir, este pedazo de afuera por todo lo que mide el segmento, desde afuera hasta dentro del círculo, igualado a ese por todo lo que mide desde afuera hacia dentro del círculo. Por eso que usted lo puede ver en pocas palabras esta formulita. EA por EB igual a S por ED. Ni más ni menos. No lo vayan a confundir con las medidas de los ángulos de arcos, que fue la lección anterior. Ahora, hay un tercer tip, disculpando lo burdo del dibujito, ya que no hay mucho espacio en el pizarrón, pero ¿qué sucede cuando se involucra un segmento secante con un segmento tangente? Bueno, para empezar, hay que diferenciarlos mediante esta gráfica. Mire, como ustedes pueden ver, aquí tengo una recta formada por EA y tengo la recta formada por ED. EA es un segmento corto que solo toca la parte externa del círculo sin tocar la parte interna. Bueno, esta línea de color negro EA es lo que nosotros le llamamos segmento tangente porque no traspasa el círculo, mientras que el secante viene desde afuera hasta la parte de adentro del círculo. Es decir, hay un segmento corto y un segmento largo. El segmento corto es lo que le llamamos segmento tangente y el largo el segmento secante. Y tenemos esa, ese teorema o la teoría que nos dice que si un segmento secante y tangente comparte un punto terminal afuera del círculo, lo que tenemos acá, entonces el producto de segmento secante y su segmento externo es igual al cuadrado del segmento secante. Bueno, el segmento tangente sería la palabra más precisa. Es decir, que esta parte tangente EA, es la parte cuartita, se elevaría al cuadrado. Y este sería igual al producto de S por el producto ED. Ni más ni menos. Y de esa manera es como nosotros vamos a calcular esos segmentos de cuerda, ya sea segmentos de cuerda cuando se interceptan adentro del círculo, cuando están desde adentro hacia afuera del círculo, y una combinación de un segmento tangente que toca solamente la parte externa del círculo y una parte del segmento secante, ¿verdad? Esa es técnicamente la explicación de cada uno de estos tres teoremas y finalización de lo que es la geometría de círculos. A continuación, vamos a resolver unos ejemplos prácticos que va a demostrar claramente cómo se desarrollan esos ejercicios por cada uno de los teoremas. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos claros vamos a tener que calcular las longitudes, en este caso de las cuerdas que se interceptan en el interior de un círculo, ¿verdad? Entonces, en el primer ejercicio nos está pidiendo que encontremos cuánto mide ML y cuánto mide JK o el segmento KJ, ¿verdad? Entonces, recordemos el teorema. El teorema nos está diciendo que cuando tenemos dos cuerdas que se interceptan en el interior de un círculo, los segmentos de cuerda van a ser equivalentes al producto de los segmentos de recta entre sí. Ok, vamos a traducir. Miren, aquí tenemos este segmento, la línea azul acá y esta misma de acá, ¿verdad? Entonces, el primer segmento de cuerda, no importa con cuál usted empiece al final, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué me dice el teorema? Me está diciendo que el producto del segmento MN, que este es este primer punto de intercepción, multiplicado por LN, que es el segundo, o sea, este pedazo de aquí multiplicado por este pedazo de acá, va a ser exactamente igual a este pedazo de aquí que le vamos a llamar segmento KN,
que se multiplicaría por el segmento JN. Es lo que nos está diciendo la teoría, que sería la multiplicación de los segmentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simple y sencillamente vamos a reemplazar esos valores. ¿Cuánto vale MN? MN vale X más 2. ¿Ok? Miren, X más 2 multiplicado por LN, que vale X más 1. Y esto sería igual a KN, es X, multiplicado por JN, que es X más 4. Ahí tenemos prácticamente el principio desarrollado. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar propiedad distributiva para poder encontrar ese valor de X. X por X, usted sabe que es X cuadrado, más X por 1 es X, más 2 por X, 2X, más 2 por 1, que eso nos daría 2, igual X por X, X al cuadrado más X por 4, 4X. Aquí en el centro tenemos términos semejantes y tendríamos la ecuación cuadrática X al cuadrado más 3X más 2. Técnicamente igualado a X cuadrado más 4X. ¿Qué va a pasar en este momento? Fíjese que si usted mueve este X cuadrado en el lado izquierdo o viceversa, este positivo pasaría a ser negativo, por lo tanto, esta ecuación cuadrática desaparecería. De manera que tendríamos 3X más 2 igual a 4X. 2 sería igual a la diferencia de 4X menos 3X, así que podemos concluir que la X valdría 1. Sería la respuesta del valor de X. Pero el problema no me está pidiendo cuánto vale X. Nos está pidiendo que encontremos cuánto vale ML y JK. Bueno, vamos a ver, ML. Ubicamos lo que es el segmento ML, ¿verdad? ML va a ser igual a la suma de los segmentos MN más el segmento NL. Es decir, este pedazo más este pedazo. En pocas palabras, ¿cuánto vale MN? X más 2. Y este pedazo de aquí vale X más 1. Por lo tanto, si sumamos estas dos expresiones, X más X serían 2X y 2 más 1 sería 3. Aquí tendríamos la ecuación de ML. Pero como el problema nos pide cuánto vale y la X vale 1, podemos concluir entonces que ML va a ser igual a 2 por 1 más 3, es decir, 2 por 1, 2 más 3, serían 5 unidades. Y con eso tenemos resuelto la primera pregunta. ¿Cuánto vale MN? Ahora nos pide JK. ¿Ok? JK, segmento JK, desde aquí hasta acá. Esto es prácticamente igual a la suma de JN, es decir, de aquí este pedazo, más la suma de KN. Ese es para conocer cuánto mide todo ese segmento de cuerda. Bueno, entonces JK prácticamente sería igual JN X más 4 más KN es una X. Por lo tanto, JK sería igual a X más X, no es X cuadrado, eso sería 2X. Recuerda que es 1X más 1X. Por ende, si yo tengo este valor, podríamos concluir que JK va a multiplicarse 2 por 1 más 4. Y ya sabemos que 2 por 1 es 2, más 4 serían 6. O sea, técnicamente las respuestas sería ML igual a 5 y JK igual a 6. Y con eso pues tendríamos prácticamente resuelto el ejercicio. Y si usted lo quiere ver en forma individual, 1 más 2, esto vale 3. Aquí 1 más 1 es 2. Y como les decía, 3 más 2 vale 5.
Y vemos acá, la X vale 1 y aquí en este caso vale 6. Si lo ve, perdón, no vale 6, perdón, esto vale 5, porque 1 más 4 es 1 más 4, pues prácticamente vendría siendo 5 para verificar cualquier información. De nuevo, 1 más 1 es 2, 1 más 2 serían 3. Y 3 más 2, eso mide 3 más 2, eso mide 5. Y acá la X vale 1 y 1 más 4 viene siendo 5. Entonces sabemos que 1 más 5, eso sería técnicamente 6. Y con eso, mis estimados aprendices, pues estaríamos concluyendo el primer ejercicio, ¿verdad? Ahora, en el segundo problema, nos está pidiendo que encontremos el valor de la X. Para encontrar el valor de la X, la misma historia. Tenemos que identificar cuáles serían las intercepciones. Podemos decir, imagínense que este es el punto A, podemos llamarle B, podemos llamarle C, podemos llamarle D, y aquí si usted quiere podemos llamar el punto E. ¿Ok? Entonces, según el teorema que nosotros tenemos escrito, recordemos que la intercepción de cada uno de esos segmentos de recta, pues técnicamente sería el producto de los mismos. Y al tener el producto de los mismos, pues tendríamos pues prácticamente el resultado que en esta ocasión pues sería el producto de los cuadrados. Aunque aquí, revisando, disculpando que hay un error, 4 más 3, 4 menos 3 es 1x, x no sería igual a 1, mis disculpas, aquí hay un pequeño error, la x vale 2. Disculpen el error, ahorita estaba anotando eso. Ahora, reemplacemos de nuevo, disculpen, aquí reemplazamos, esto no sería 1, sería 2, 2 por 2, 4 más 3, esto me diría 7. Y aquí no sería 6, sino que 2 por 2, 4 más 4, viene siendo 8. Perdonen el error, ¿verdad? Y corrigiendo, aquí sería 2 más 2 nos daría 4. Y aquí 2 más 1, esto daría 3. Aquí daría 2. Y aquí en este caso sería 6. Y para comprobar, miren, ¿cuánto es 4 por 3? Eso es 12. Igual a 2 por 6, 12. Esa es la comprobación que usted podría dar en forma inmediata. Bueno, entonces en este caso nos están pidiendo que encontremos el valor de la X, ¿ok? Entonces, para encontrar el valor de la X, tenemos que seguir el mismo principio teorema. Es decir, podemos mencionar que el segmento AB multiplicado por el segmento CB, o sea, este pedazo por este pedazo, sería igual al segmento DB por el segmento EB. Es decir, este pedazo por este pedazo que tenemos aquí en la pantalla. Bueno, al menos en la pizarra. Ahora podemos proceder a reemplazar esos valores. ¿Cuánto mide AB? AB obviamente mide X. ¿Cuánto mide BC? X más 8. Según lo que nos está diciendo el problema. Igual, DB, ¿cuánto mide DB? Mide 6 unidades. Y EB mide 8 unidades. Podemos proceder a multiplicar X por X. Tenemos X al cuadrado más 8X igual a 48. Aquí prácticamente estamos formando una ecuación cuadrática que sería un trinomio de cuadrado perfecto. De manera que este 48 lo podemos mandar a restar. Y tendríamos la expresión X al cuadrado más 8X menos 48 igualado a 0.
Entonces, mis estimados aprendices, tenemos una ecuación cuadrática que la podemos resolver de tres maneras, mediante la factorización de tanteo y error, puede ser por medio de completación de cuadrado, o podríamos utilizar la fórmula cuadrática, ¿no? Entonces, podemos intentar resolverlo por factorización. En este caso, tendríamos x más por x menos. Recuerde que las x se parten en dos, porque es una expresión cuadrada. El primer signo se copia y el segundo nace de la multiplicación de signos. Más por menos es menos. Y esto debería ser igual a 0. La pregunta es, buscar dos números cuyo producto sea negativo 48 y cuya diferencia sea 8. Bueno, en este caso sería 12 y 4. ¿Por qué? 12 por menos 4 es negativo 48 y a 12 le quito 4, pues me queda positivo 8. De manera que si aplicamos el teorema del factor nulo, es decir, igualando cada expresión a 0, mire, podemos concluir que en este caso x vale menos 12 y aquí x es igual a 4. Pero como estamos hablando medidas geométricas, no, no, no existen valores negativos, de tal manera que la respuesta que nosotros estaríamos considerando para x, pues sería el 4. ¿Cómo comprobar si esta ecuación es correcta? Muy fácil. Mire, en esta parte de aquí, la x valdría 4. ¿Ok? 4. Y aquí, 4 más 8, esto me diría 2. Recordemos el teorema. El producto de las cuerdas entre sí tiene que ser iguales. 4 por 12, 48. Igual a 6 por 8, 48. Y con eso queda resuelto lo que sería en el cálculo de segmentos de cuerda en círculos, pero cuando se interceptan en la parte interna del mismo. Bueno, y ahora pues vamos a concluir esta sección con tres ejemplos más. En esta ocasión pues vamos a establecer la diferencia de las cuerdas que se interceptan con las rectas secantes y la recta secante con la tangente. Cabe mencionar que si usted se fija en este modelo, en este primer círculo, con este segundo círculo, ambas rectas serían rectas o cuerdas secantes. ¿Por qué? Porque vienen de la parte de afuera del círculo hasta tocando la parte interna. Sin embargo, el tercer círculo, que es el que tenemos ubicados en esta esquina, pues viene siendo una intercepción de la recta secante, que viene siendo desde la parte de afuera, desde adentro hacia afuera del círculo, y esta recta que mide 15 unidades, pues es lo que le llamamos una recta tangente. En particular, ¿cómo funciona este punto o este esquema? Muy fácil. Recordemos que la teoría nos dice que el producto de la parte secante, del segmento secante más su suma total, va a ser igual al otro segmento secante con su suma total. ¿Qué quiero decir? Aquí el pico externo mide 4, ¿no? Ok, vamos a colocar el 4 y ese 4 estaría multiplicando la suma de todo el segmento. Lo vamos a hacer despacio, que sería 4 más 5. Ni más ni menos. Igual, lo mismo pasa acá. El número 3 es una parte externa multiplicado por la suma del interno más el externo. Podemos poner 3 más x o x más 3 sería prácticamente la misma historia. ¿Qué vamos a obtener acá? Miren, 4 multiplicado por 9 igual a 3 por x más 3. Mire qué curioso. Si usted quiere, puede aplicar propiedad distributiva o simplemente este 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Mire, tendríamos 4 por 9 dividido entre 3 y nos quedaría 3 más x. Mire, 9 entre 3 es 3 por 4 es 12. 12 igualado a 3 más x. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de x, pues simple y sencillamente viene siendo la resta de 12 menos 3, que nos daría 9 unidades. Y así
simple y sencillamente se calcularía el segmento secante. Recuerde, este es bien fácil de identificar. Van a ver los segmentos de cuerda que están conectados desde afuera hacia adentro, formando como un pico de un pato, ¿verdad? Mientras que el segmento secante con tangente es un pico de pato, pero recortado, como está en aquel caso. Bueno, vamos en el otro círculo, que sería la parte de arriba. ¿Qué tenemos aquí? La parte externa viene siendo el 3, ¿verdad? El 3 se multiplicaría por la suma de todo el segmento, es decir, de 3 más x más 2, y esto sería igual a esta parte externa que viene siendo x más 1 multiplicado por la suma de todo el segmento, es decir, x más 1 más x menos 1. Es lo que nos está diciendo el segmento o el teorema. En pocas palabras, 3 paréntesis, 3 más 2 sería 5 más x. Igual x más 1 multiplicado, ¿quién? Bueno, x más x viene siendo 2x y 1 menos 1 se cancela. Entonces tendríamos el producto de x más 1 por 2x igualado a 3 por 5x. ¿Cómo resolverlo? Muy fácil. 3 por 5, eso nos daría 15. 3 por 1 viene siendo 3x. Igual, 2x por x, 2x al cuadrado, y 2x por 1, eso nos daría 2x. ¿Qué tendríamos? Tendríamos una ecuación cuadrática. De manera que estos dos elementos los movemos al lado derecho. Nos quedaría ser igual 2x al cuadrado más 2x menos 3x menos 15. Reduciendo términos semejantes, y sería 2x al cuadrado menos x menos 15 igualado a 0. Y con eso pues tendríamos prácticamente una ecuación cuadrática, que esa ecuación cuadrática, como les decía antes, se puede resolver mediante tanteo y error, fórmula cuadrática, o por medio de la completación de cuadrado. A veces funciona la factorización tanteo y error. Si no funciona esa, pues podemos utilizar los otros dos métodos, que vendría siendo completación de cuadrado o la fórmula cuadrática. Vamos a ver si nos resulta por el método de la factorización. Si no, pues tenemos las otras dos alternativas. Cuando tenemos un 2 acá, busquemos dos números que den multiplicado 2. Tendríamos 2x aquí, colocamos la letra x aquí, esto igualado a 0. El primer signo se copia, que viene siendo negativo, y el otro nace de multiplicar los signos. Menos por menos sería más. Ahora, tendríamos que buscar dos números que den multiplicado 15. Bien, en este caso sería 5 y 3. Aparentemente estaría factorizado. ¿Cómo saber si esta ecuación está perfectamente factorizada? Muy fácil. Multiplicamos el extremo con el extremo y los medios con los medios. La suma o resta debería quedarnos negativo x. A ver, si multiplico 2x por 3, eso significa que me quedaría 6x. Y menos 5 por x, esto es menos 5x, por lo tanto me quedaría positivo x. Que, bueno, pero se supone que en medio debería ser negativo, de tal manera que lo único que debo de hacer es cambiar la posición de los signos. Donde le puse menos le pongo más, y donde está más le pongo menos, y ahora sí, mire, la instancia cambiaría. Este sería menos 6 más 5, eso nos daría menos x, lo cual significaría que la ecuación está perfectamente factorizada. Ahora, ¿cuánto vale x? Si usted se fija al aplicar el teorema de factor nulo, aquí tendríamos dos soluciones. Esta nos daría negativo y esta positiva. Pero como nosotros estamos buscando, oiga bien, buscando medidas, las medidas solo emiten valores positivos. De tal manera que solo tendría que igualar x menos 3 a 0
Por lo tanto, mi respuesta sería X igual a 3. Aclarando, ¿verdad? Aclarando que no siempre los valores nos van a dar enteros. A veces nos estaría dando valores decimales, ¿ok? Eso sería prácticamente el segundo ejercicio. Ahora vamos con el tercero, que técnicamente estamos hablando de una combinación de el segmento secante con el segmento tangente. El segmento tangente es este segmento corto. El segmento secante viene siendo el largo. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que cuando se cruza el segmento secante con el tangente, tenemos que igualar el segmento tangente al cuadrado, sería igual al producto del segmento externo secante por todo el segmento de la cuerda. O sea, en pocas palabras, observe, tendríamos que colocar 15 al cuadrado y esto sería igual al producto de X por la suma de todo este segmento, que en este caso sería X más 14. ¿Ok? ¿Qué tendríamos prácticamente? Pues recordemos que 15 elevado al cuadrado sería 225. Igualado X por X, X cuadrado más 14X. Y volvemos a obtener otra hermosa ecuación cuadrática. Este 225 lo corremos a la derecha y nos quedaría x al cuadrado más 14x menos 225 igualado a 0. Y usted preguntará, pero ingeniero, ¿por qué usted mueve todos esos elementos a la derecha y no a la izquierda? Una recomendación. Cuando usted tenga una ecuación cuadrática, trate siempre que el coeficiente principal, es decir, que el número que esté al par del x cuadrado, sea positivo. Eso se le va a hacer mucho más fácil a usted al momento de poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues tenemos que resolver la ecuación cuadrática, ya sea por tanteo y error, ya sea por la fórmula cuadrática o mediante completación de cuadrado. Para efecto de calidad de repaso, ustedes que llevaron la clase de álgebra, en este caso introducción al álgebra, voy a resolverle este ejercicio mediante la completación de cuadrado, como un repaso, pero no significa que por ese método usted esté obligado a resolverlo. No, solamente lo vamos a hacer por esa calidad. ¿Qué nos dice la regla para resolver mediante completación de cuadrado? Bueno, regla número 1, que el coeficiente principal, es decir, que el número que esté al par del x cuadrado debe ser 1, no menos 1, no 2, no 5, no 10. En este caso está perfecto. Si suponiendo hubiésemos tenido un 3x al cuadrado, lo que tendríamos que hacer es dividir ambos lados de la ecuación entre 3, a modo que el x cuadrado quede completamente sola. Como el coeficiente es 1, ya podemos proceder pues a hacer la factorización. ¿Cómo se aplica la fórmula de completación de cuadrados? Muy fácil. Abrimos paréntesis y extraemos la raíz cuadrada del x cuadrado, que sería x. Al número que sigue se le va a copiar el signo. Si es más, más. Si es menos, es menos. En este caso es más. El número que sigue de ese signo, sin importar de tratarse un número par o impar, siempre se va a dividir entre 2 por la formulita de b sobre 2a. O sea que le vamos a sacar la mitad. A veces queda un entero, a veces quedaría decimal. En este caso, 14 dividido entre 2 nos daría 7. Ojo, no voy a volver a copiar 7x, por eso se llama completar el cuadrado. Lo que haría es cerrar el paréntesis, elevar la expresión al cuadrado y al final, oiga bien, siempre se le va a restar, esto es una regla dada, el cuadrado de esta respuesta que nos acaba de dar ahorita. En este caso sería 7 al cuadrado. Y usted me dirá, pero ¿qué pasa con ese negativo 225? Bueno, simplemente lo vamos a copiar. Negativo 225 y la expresión quedaría igualado a 0.
es decir, x más 7 al cuadrado menos 49 menos 225 igualado a 0. ¿Qué podemos hacer? Pues obviamente reducir esos términos semejantes y nos quedaría 274. O sea, estos dos que son negativos pasarían al otro lado a ser positivos. Mire, x más 7 al cuadrado sería igual a 274. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Pues vamos a extraer raíz cuadrada en ambos lados. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 274? Lo que les decía, en esta ocasión sería 16.55, que lo vamos a redondear en 16.6. Entonces tendríamos x más 7 igual a más o menos 16.6. Y si quiero resolver para x, x sería igual a más o menos 16.6 menos 7. Pero aplicamos el mismo principio y la misma regla. Recuerden que estamos buscando medidas, no estamos buscando ecuaciones normales, de manera que vamos a descartar la solución negativa y solo nos quedaríamos con la positiva, es decir, 16.6 menos 7. Podemos concluir entonces que 16.6 quitándole 7 nos daría 9.6. Y con eso obtendríamos la respuesta de este valor de X. Como les dije antes, no siempre las soluciones van a quedar un número entero, ¿verdad? Entonces, con esto, mis estimados aprendices, concluimos con los cálculos de segmentos de recta. Ya vimos cómo calcular los segmentos de recta cuando las cuerdas se interceptan en el interior del círculo. También cuando esas cuerdas se interceptan desde la parte interna a la externa, formando dos rectas secantes. Y al mismo tiempo ya pudimos calcular los segmentos de cuerda en círculos cuando se interceptan de la parte de afuera, desde de adentro hacia afuera del círculo, una línea secante con un segmento de recta tangente. Si este video, mis estimados estudiantes, les resultó de utilidad, favor denle like, suscríbase y no olviden de compartir. Los espero en la próxima clase para un nuevo video. Espero que les haya sido de utilidad. Bye bye.